Hola amigos, soy Natalia Heredia y les compartiré 5 consejos para hacer buen periodismo con pocos recursos. 1. El contenido no tiene que ser perfecto para ser valioso. Es mejor hacer algo a no hacer nada. 2. Colaborar con otros medios e instituciones. Es importante mantener alianzas estratégicas. 3. Reconozca el valor de la proximidad. Los periodistas pueden toparse con personas sobre las que informan. 4. Pregúntele a su audiencia qué quiere saber. Y 5. Comprende el valor de las historias de largo aliento. Reportajes exhaustivos que ofrecen inmersiones profundas en temas que son importantes para su comunidad. Fue un placer compartir con ustedes este contenido de valor. Hasta la próxima. Ya estamos en el segundo bloque. En el segundo bloque, aquí en ConTV, Comunicación en Televisión, entrevistando al colega, al amigo, al siempre recordado y querido Andrés López. Oye, Andrés, a veces el tiempo nos da la razón, pese a momentos duros. Supongo que hoy día, cuando viste la investigación de la Fiscalía, lo que pide para Yunda, dijiste, estaba en la línea correcta. Fíjate, ese es un ejemplo, ¿no? La fiscalía ha encontrado indicios para vincular al señor Yunda en la compra de estas pruebas PCR. Es un personaje que tiene que responder mucho, no solamente por esto. Hay otros elementos que no los evade, de hecho a veces no están ni siquiera en las sesiones, los concejales se quejan porque efectivamente hay muchos temas. El tema del metro, por ejemplo, es una cosa dramática y este señor, en fin, así es que bueno, finalmente eso sí es un poco el periodismo, ¿no? Pasan los gobiernos, pasan los personajes y nosotros permanecemos, ¿no? Fíjate en el caso del gobierno tan largo de Correa, que pretendían quedarse, perennizarse, finalmente muchos están prófugos, presos, que están vinculados en episodios de corrupción, y los periodistas, muchos de ellos que han escrito libros de investigación, pues ahí están ejerciendo el periodismo, ¿no? Eso a mí me encanta porque el correísmo pretendió aniquilar a la prensa independiente, crítica, y más bien logró lo contrario. En la época de Correa es donde más se publicó, en donde más se investigó, y finalmente esas personas que fueron perseguidas, muchos de ellos evidentemente siguen trabajando en medios o están haciendo publicaciones, o alguno de ellos, como Fernando Villavicencio, estará en la Asamblea para, ojalá, darle continuidad a todas estas denuncias de corrupción. Y hay ocasiones que no te has sentido como, ok, este oficio es un poco ingrato. Tú decías hace un momento que los medios subsistimos al poder, dice el eslogan del New York Times, los medios sobrevivimos al poder. Pueden pasar muchos presidentes y ahí vamos a estar los periodistas. Pueden pasar muchas dictaduras y ahí vamos a estar los periodistas. Pero Andrés, ¿no te ha pasado en algún momento que dices, esto es muy ingrato, me quiero dedicar a otra cosa? No puedo, sí lo he intentado. No, 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 sí lo he intentado, porque estuve en alguna ocasión, en una etapa, porque en el periodismo la cosa a veces es complicada, ¿no? Y entonces estaba sin ninguna actividad y estuve ¿cómo se dice esto? No sé si era decano, sí, pues, de una facultad de comunicación y la verdad, me gustaba el contacto con los chicos, poder dar charlas, en fin, pero la parte administrativa era una cosa que me podía volver loco, no me gustaba, no, era una cosa que no podía. Oye, Entonces, sentía las ganas ya de hacer algo, ¿no? De salir. La verdad, es algo que está ahí y que no, yo al menos no lo logro separar de mí, así que oye, dudo que yo me dedique a alguna otra cosa, más allá de la música que a veces me pongo a cantar ahí como loco, o no sé, algunas aficiones que tengo, pero en términos profesionales es algo que me apasiona y por eso, como tú decías, de repente escribo algo para el vistazo, obviamente hago radio, hago este programa también, es decir, es mi vida totalmente, ¿no? oye, Andrés, ¿y qué tiempo estuviste en este cargo administrativo en la universidad? Creo que un año, Jo, un año. Sí, durísimo. fue una cosa. No, y me tocó hacer mallas curriculares, una cosa que chuta, yo decía, pero, o sea, pero por un lado me gustaba porque decía, bueno, voy a imprimir algo que me parece súper práctico para los estudiantes, para que cuando salgan tengan más claro el panorama. A ratos las universidades pueden pecar de eso, a ratos un tanto teóricas y, en fin, pueden adolecer de algunos aspectos en ese sentido, pero no, sentía que no era lo mío definitivamente. Porque finalmente el periodismo, al menos el verdadero periodismo, dice el amigo Gonzalo Solano de la Associated Press, director de la AP en Ecuador,
no es de sillas calientes, es decir, el verdadero periodismo no es estar metido en una oficina, sino estar contando la historia afuera. Y tú has recorrido todo el país contando estas historias y sigues siendo reportero. No, es que me encanta, te juro que es algo que me apasiona tanto, que me da ilusión. Por ejemplo, a mí me da pena no, que ya el programa Visión 360 que tú dirigiste y que, bueno, por la pandemia primero quedó reducido a un segmentito dentro del noticiero del domingo y ahorita ya no existe, porque me permitía eso, contar historias. El hecho de saber que me voy a ir a Zumbagua a hacer un reportaje sobre el agua potable, ya eso a mí, te juro que me empiezo a planificar, me imagino cómo quiero hacerlo. Es como crear desde cero hasta el final, hasta dar a luz, como un parto, ¿no? A mí realmente eso es algo que me encanta contar historias, ¿no? Tratar de ver cómo lo hago más atractivo, cómo llegarle a la gente, tratar de serlo emocional, porque son estrategias para que llegar a la gente, ¿no? De forma que eso, la gente dice, pero llevas haciendo tanto tiempo reportajes, te juro que a mí es algo que me gusta mucho. ¿Y cómo hacemos ahora con esta nueva generación de comunicadores que están tan conectados y piensan que todo está en la Wikipedia o lo que encuentren en Twitter o Instagram y no priorizan salir a hacer las imágenes, salir a hablar con la gente? ¿Cómo decirles que la esencia está ahí afuera? O sea, es que a mí lo digo como de verdad preocupado porque tengo estudiantes jóvenes, trabajo en una sala de redacción hoy en TC Televisión. Y entonces digo, ¿cómo decirles que las cosas no es lo que baje de YouTube? Ah, que puede servir una que otra toma, pero creo que las historias están afuera, al menos, sobre todo el periodismo televisivo. No hay que sugerirles, hay que obligarlos, yo creo, en algún momento. Es decir, vámonos o te vas a tal parte, pásate el día en tal lugar o recoge tales testimonios. Es decir, que obligarlos si es que tienen alguna resistencia para que experimenten, porque efectivamente tal vez no lo han hecho y sienten que la tecnología les ayude, pero nada que ver. Es absolutamente irreemplazable el contacto físico, el ver a la persona, el sentir la manera en que te habla o que incluso se emociona y llora o que se indigna. Es decir, eso es absolutamente irreemplazable. Y yo creo que te enriquece como ser humano, primero, y luego como periodista. ¿Cómo tú logras transmitir algo si no lo vives en carne propia? Es la única manera, al menos a mí me pasa que cuando yo llego a conocer una historia, a mí me impacta inicialmente y yo lo que trato es de hacer que lo que sentí luego lo sienta la persona que lo va a escuchar o lo va a ver. Yo creo que es la única manera, porque Pero, si yo sentí indignación, eso me va a permitir que las letras fluyan y se transmita esa indignación. por- Evidentemente con los códigos periodísticos, no es que voy a salir por ahí insultando, pero lo que voy es que en términos emocionales me parece súper importante que el comunicador, el reportero, lo viva, lo sienta, y finalmente luego lo transmita. De lo contrario, se transforma, no sé, por una cuestión media administrativa, que muy frío, aburrido, creería que no va por ahí. Porque además este es un oficio de emociones, este es un oficio de transmitir y ser efectivo en el mensaje que yo transmita. Y si no me emociono va a ser muy complicado, ¿correcto? Mira, tal vez una de las experiencias más duras para mí como reportero fue la cobertura del terremoto en Manabí. Yo estuve al día siguiente en varios lugares cubriendo este tema y claro, para mí fue impactante el vivir el dolor de las personas y la impotencia de no saber qué hacer y tener que estar reportando el dolor, pero lo que provocaba era ver, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo ayudo? Pero claro, ese no era mi rol. Pero a lo que voy es que ese tipo de experiencias, por ejemplo, te marca para toda tu vida y en términos profesionales te enseña mucho sobre cómo manejarte en una situación tan dramática de emergencia, sobre la serenidad que debes mantener, luego cómo transmitir esa información, evidentemente fuerte, pero tampoco pues alarmista. En fin, es la escuela más grande que tú tienes el poder ir al campo, es decir, al lugar de los hechos, sea la playa, sea el páramo, sea una manifestación, no hay nada que lo reemplace. El hecho de tener que aspirar la bomba lacrimógena, claro, en ese momento sientes morir, lloras, te atoras, me ha pasado 1000 veces, pero bueno, finalmente ya luego aprendes a manejarte también, es decir, es una profesión realmente maravillosa. Pero Andrés, ¿cómo hacemos esto
¿Cómo vamos a reportear afuera en una pandemia como la actual, donde hay limitaciones y donde, me refiero ahora al trabajo universitario, en las universidades, muchas universidades prohíben a sus alumnos salir, por un lado, o por otro lado tenemos estudiantes llenos de miedo que ni siquiera se asoman a la ventana? Y hablo de jóvenes de entre 20 y 23 años. Entonces, y digo, ¿será que la naturaleza del periodista es distinta, una naturaleza distinta? Pese a la pandemia, tengo que salir a reportear. Es que, ¿qué voy a contar en el noticiero? No sé si me explico porque es algo que me abruma un montón, porque necesitamos imágenes. En el pico más alto de la pandemia en Guayaquil, nadie podía validar el tema de los muertos porque las cámaras no estaban saliendo, salían las agencias internacionales. Nos enterábamos por la AFP, por la AP, que estaban reportando y no los medios que estábamos aquí. Entonces, quiero un poco entender, ¿se justifica ese miedo? ¿Se justifica la prohibición de estas universidades? El miedo es normal y es humano, pero lo importante en este caso es superarlo. Si no lo logras, la verdad, tal vez tienes que replantearte, porque no le puedes pedir, por ejemplo, a un bombero que no se acerque al fuego porque se puede quemar, o al policía que no recorra las calles peligrosas porque alguien le puede disparar. Es que, por Dios, entonces, de verdad, tal vez transfórmate en un escritor, transfórmate en un periodista de opinión que pueda leer cosas y luego dar opinión, que es válido. Pero si tú quieres ser reportero, pues tienes que tener el bichito por dentro y al contrario, decir, caramba, esto es riesgoso. Quiero las mascarillas, quiero todos los lentes, quiero todo el equipo, todo lo que tú quieras, pero quiero salir y quiero estar ahí para poder decir, yo estuve ahí, y ahí sí lo haces con autoridad. Nadie te lo cuenta, tú lo vives y lo puedes transmitir. De lo contrario, mira, insisto, dedícate a cualquier cosa, porque de verdad creo que es parte de la esencia de un periodista el poder enfrentar estos riesgos, evidentemente siempre con todos los cuidados. No puedes tampoco pretender arriesgar tu vida de manera absurda, ¿no? Aventurera, eso no tiene sentido. La primera es la vida, el cuidado, pero evidentemente el deseo de llegar al lugar de los hechos y luego comunicar. Hoy me quedo con esa frase, es como, claro, el parangón ha sido acertado. Como si quiero ser bombero, le tengo miedo al fuego. Tienes toda la razón. Ahora sí me queda clarísimo. Andrés, ha sido tremendo lujo poder tenerte. Esta charla me ha permitido además reflexionar y descansar en medio del ajetreo electoral que estamos viviendo, la incertidumbre. Así que gracias por esas luces y gracias sobre todo por darte el tiempo y compartir tu experiencia en este programa. Al contrario, te agradezco a ti la oportunidad de yo poder expresarme, porque además me gusta desahogarme con todos estos temas, porque es algo que me encanta y por lo tanto si logro transmitir o incomodar a alguien, porque de pronto creía que era lo ideal lo que estaba haciendo, porque si lo incomodo, pues enhorabuena para que se replanteen las cosas. Pero bueno, no ha sido un gusto poder tener este contacto, Ale. Un abrazo para Andrés El Mono López, que ha estado aquí en ConTV, Comunicación en Televisión, compartiendo esa experiencia. Y me quedo con varias de sus palabras, entre ellas de transmitir emoción, de vivir el momento y nos convertimos en autoridad en el momento en que podamos compartir con esos seres que quieren contar una historia. Recuerden que todas sus sugerencias y comentarios siempre bienvenidos. contv.es@gmail.com y nos vemos la próxima semana con más de Comunicación en Televisión. Y recuerde además que este programa es retransmitido por UCSG Radio. Hasta la próxima.